El cerebro es sin lugar a dudas la zona del cuerpo más complicada de entender. Tiene tantas partes, tantas zonas de estimulación, tantas tareas que realiza, que ha sido complicado poder emular un cerebro de forma computacional. Más allá, la conciencia parecería imposible de emular. Ha habido un sinnúmero de experimentos para comprender el cerebro. Uno de ellos es el de escisión cerebral, el cual prácticamente separa los hemisferios evitando la comunicación entre estos. En los pacientes de epilepsia a los que se les practicaba esta operación, después de un tiempo pareciera ser que estos poseyeran dos sujetos dentro de uno mismo. Un experimento interesante es el de Donald Wilson, en el que examinaron a un paciente con el cerebro escindido, donde después de la cirugía solo el hemisferio izquierdo podía hablar pero ambos podían comprender el habla. Después, el hemisferio derecho aprendió a hablar. Es cierto que el procesamiento de información visual tiene lugar en la retina. Un experimento demuestra que algunas células de la corteza visual de un nitrato responden a líneas en el campo visual que tenían un ángulo de inclinación particular, otras células responden a otras líneas con diferente ángulo. Se han encontrado células en la corteza visual que registran las posiciones de las líneas inferidas. Ejemplo, es posible asumir que existe un triángulo con contorno blanco justo en el centro de la imagen anterior. Todo el procesamiento que se hace en el cerebro se logra gracias a las neuronas. La unión entre neuronas se denomina sinapsis, lo cual no implica que las neuronas tengan contacto directo. Para tal comunicación entre neuronas, están implicados impulsos eléctricos y liberación de sustancias químicas. Imaginémonos nosotros mismos situados en la fibra nerviosa. A medida que la región se aproxima, su campo eléctrico provoca que se abran pequeñas puertas, llamadas compuertas de sodio, en la membrana celular. Esto permite que los iones de sodio fluyan a través de ellas en dirección desde el exterior hacia el interior. Esto da como resultado que la carga se vuelva positiva en el interior y negativa en el exterior. Esto provoca ahora que se abran las compuertas de potasio que permiten que los iones de potasio fluyan desde el interior y comience a restaurarse así el exceso de carga negativa en el interior. Esto restaura el estado de reposo de la fibra nerviosa y la deja lista para otra señal. Cuando una señal llega a un botón sináptico, este desprende una sustancia química conocida como neurotransmisor. Esta sustancia atraviesa el espacio sináptico hasta la otra neurona, ya sea en un punto de uno de sus dendritas o en el propio soma. Las células tienen botones sinápticos que desprenden un neurotransmisor químico con tendencia a excitar el disparo del soma de la siguiente neurona. Estas sinapsis se llaman excitatorias. Otras tienden a desanimar a la siguiente neurona de que se dispare y se llaman inhibitorias. Una característica importante es que el cerebro trabaja con impulsos como lo hacen las computadoras. Analógicamente, las neuronas trabajan como las compuertas lógicas. En ambas hay una serie de operaciones que permiten enviar la información de un punto a otro. En el caso de la compuerta ANT, existen dos botones sinápticos de entrada a una neurona, donde esta última enviará el resultado por una salida. Para que se dé un 1 como salida, ambas entradas deben de ser 1. Para esto, ambos impulsos de entrada deben de estar coordinados. Para la compuerta NOT, esto es un tanto más complicado, dado que deben de haber una serie de operaciones para que la señal de entrada sea invertida. Sin embargo, hay una clara diferencia entre la acción cerebral y la acción computacional. En realidad, las neuronas no se comunican con impulsos simples, sino con una serie de impulsos que nunca se detienen. Solo aumentan o disminuyen su frecuencia según esté activada o no la neurona. Además, el mismo estímulo no siempre produce el mismo resultado. También parece haber mucha aleatoriedad y redundancia en las conexiones sinápticas. Para poder creer que una computadora podrá hacer las funciones de un cerebro humano, deberá crearse una conciencia para esta. Sin embargo, también es importante saber por qué la función del cerebro pareciera ser inconsciente, siendo que tiene más densidad neuronal que el cerebro. La interconexión entre neuronas no es fija. A esto se le llama plasticidad cerebral. Esta plasticidad permite la existencia de la memoria a largo plazo. El refuerzo de sinapsis está concebido según la sinapsis de Epp, la cual dice que se realiza cuando el disparo de A va seguido del disparo de B y se debilita si no lo hace. Ello da lugar a una forma de aprendizaje. Un modelo matemático para esto es conocido como redes neurales, los cuales parecen ser capaces de realizar un aprendizaje rudimentario, pero lejos de serlo como tal. Esto puede aplicarse al condicionamiento de Pavlov, cuando al hacer sonar una campanilla se le avisa a un perro que la cena está lista. Entonces, la neurona A percibe el sonido, la neurona B percibe la imagen de la comida. A
y B activan a C, neurona encargada de la salivación. En relación, existe la liberación de neurotransmisores, lo cual no siempre se da en los botones sinápticos, sino que estos entran en el fluido intercelular general. Estos procesos químicos interponen una problemática al querer emular un cerebro mediante una computadora. Una computadora en paralelo ejecuta simultáneamente varios procesos de manera independiente emulando el sistema nervioso. Para desarrollar una conciencia computacional, es necesario pensar en la característica principal de la misma, la unicidad. Esto se opone a las muchas actividades independientes. La unicidad establece que para realizar un acto en específico, hay que prestar toda la atención a este, es decir, estar consciente de él. Esta unicidad no puede ser lograda con el cómputo en paralelo. Lo más adecuado es pensar en el cómputo cuántico, ya que en la teoría cuántica está permitido que coexistan en superposición opciones diferentes. Si un estado consciente pudiera ser un estado cuántico, entonces la unicidad y globalidad de pensamiento parecería más apropiada de lo que sería en el caso de una computadora paralela ordinaria. Existe al menos un lugar evidente en donde la acción en el nivel mecánico cuántico simple puede tener importancia para la actividad neuronal. En la retina, considerándose técnicamente como parte del cerebro. Ejemplo con el fin de entender los pasos para la reducción del vector de estado y percepción de un solo estado por parte del sujeto. 1. Impacto no impacto del fotón en la retina. 2. Presencia-ausencia de señal nerviosa. 3. Reducción del vector de estado operación denominada RE. 4. Conciencia de un único estado. Es importante notar que una señal nerviosa genera un campo eléctrico variable detectable en sus proximidades, un campo toroidal, con el nervio corno-eje, moviéndose a lo largo del nervio. Este campo podría perturbar significativamente el entorno y el criterio de un gravitón podría alcanzarse fácilmente en dicho entorno, por lo que es probable que la reducción de estado procedimiento RE podría haberse llevado a cabo antes de percibir, o no, el destello de luz, por lo que la conciencia no es necesaria para reducir dicho vector. Computadoras cuánticas. Aquellas que son capaces de realizar dos cálculos cómputos simultáneamente como una superposición lineal cuántica. Son de utilidad cuando no se desea conocer dichos cómputos de manera individual, sino una combinación de información extraída de ambos, obtenida mediante una observación adecuada. La diferencia respecto al cómputo paralelo ordinario se hace notar cuando el número de cómputos paralelos incrementa hasta de manera indefinida, y el interés reside en conocer únicamente una combinación adecuada de todos los resultados. Para demostrar esto, se describe la siguiente tabla. Cómputo paralelo. Cómputo cuántico. Entrada del cómputo paralelo. Entrada del cómputo cuántico. Salida del cómputo paralelo. Salida del cómputo cuántico. Donde I1 representa la única entrada, compuesta de varios cálculos C, a realizar, C1, C2, C3, hasta Cn, y la secuencia de salidas para el cómputo paralelo, O1, O2, O3, hasta N, representa la salida de la operación de procesamiento P, comportándose como un operador lineal, mientras que en el cómputo cuántico, OI representa una de las posibles combinaciones posibles con el procesamiento de los cálculos indicados. Podría pensarse en una posible relación con el cerebro humano que contenga un número significativo de neuronas sensibles a un solo cuanto. Sin embargo, debido a la naturaleza del ruido, los efectos cuánticos se perderían rápidamente. Nuestra imagen de un mundo gobernado por las reglas de las teorías clásica y cuántica, tal como las entendemos actualmente, es verdaderamente adecuada para la descripción de cerebros y mentes. De la interpretación de la teoría cuántica convencional, podemos resaltar como ingrediente especial la acción de observación. Esta teoría convencional no deja ninguna regla clara sobre cómo considerar lo anterior y lograr aplicarlo al cerebro como un solo ente. Estos y otros asuntos filosóficos y fundamentales al describir la acción cerebral están también presentes al analizar acciones de una computadora digital, que aunque estas últimas dependen de forma vital de los efectos cuánticos, pareciera que no están libres de las dificultades inherentes de la teoría cuántica. Con las computadoras se sabe, al menos, que la acción es algorítmica porque así los hemos diseñado, y no tratamos de sacar provecho de ningún supuesto comportamiento no algorítmico en las leyes físicas. Pero con los cerebros y las mentes la situación puede ser muy diferente. Puede llegar a creerse existe un ingrediente no algorítmico esencial en los procesos del pensamiento consciente.